Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo voy esperando a que os conectéis y mientras tanto os voy contando, bueno, pues que tenemos otra sesión sobre psicología de la reproducción, ya sabéis cuánto me gusta el tema y hoy, bueno, pues tenemos un invitado que vais a decir que todos me hacen mucha ilusión, bueno, pero es que es así realmente. Bueno, Alfredo, él, pues lo conozco desde hace muchísimo tiempo, hemos trabajado juntos y además es mi psicólogo, actualmente no estoy en terapia, pero pues eso es la persona con la que yo he estado durante, bueno, ya sabéis, todo mi proceso de reproducción asistida y demás, pues es la persona que me ha acompañado en ese camino, así que me hace mucha ilusión tener esta charla con él, pero el tema del que vamos a hablar hoy es la infertilidad masculina. Es verdad que es un tema del que se habla muy poquito, del que hay muy poca información también y bueno, ahora parece que un poquito a poco vamos cada vez hablando más y bueno, y yo creo que es interesante y que vamos a tratar muchos temas que son peliagudos también. Voy a darle paso y así yo creo que lo he hecho bien también. A ver. Aquí estamos, sí. Perfecto. ¿Está ya? Ah, vale, de acuerdo. Nos hemos conectado a la ¿Qué primera, tal? bueno. Que la verdad que me siento muy torpe. A día de hoy no manejo todavía bien el Instagram. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos. Ya, lo hemos conseguido a la primera. Yo me he tenido que conectar 3 veces, o sea que más o menos andamos ahí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, Sí, sí. no me siento tan mal entonces. Estoy a ver si se Claro. se me ve bien, Muri. Tú que me Sí, ves ahí, sí, ¿no? sí, Vale. sí, sí, sí. Bueno, Vais a ver perfecto. que Alfredo es de las pocas personas que me llama Muri, ¿vale? Y esto Ah, es por perdón. justo por. No, no, para nada. Es justo por esto que os comentaba de que nos conocemos hace un montón de años. Hablábamos de que tienes más de 10 años de experiencia en psicología de la fertilidad, de la infertilidad. Sí, Bueno, sí, sí, sí. es Eso mucha ya me hace más experiencia. mayor, ¿verdad? Pero sí. Y bueno, en este tiempo, de hecho, quería tratar la infertilidad masculina contigo justamente por eso, porque al tener tantos años de experiencia has visto a muchísimos pacientes, mujeres y muchas parejas también, y muchos pacientes hombres. Eh, y, Sí, sí. y entonces, ahora, ¿me oyes bien? Sí, me estaba poniendo los AirPods, te escucho Sí, mejor, yo ¿vale? Que creo si no que es como un sea. poco de eco, no importa, ¿no? Te digo mejor así, ¿vale? Tú también los llevas Vale. puestos, así No, que no, estupendo. perfecto. Así mucho. Sí, 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 porque yo ¿Sí? también oigo mejor así. Vale. Fenomenal. Sí. Y bueno, Mm. un poco siempre que surge el tema pues eso, de la infertilidad masculina y de cómo lo llevan ellos, desde nuestro lado estamos un poco perdidas a veces las mujeres, ¿no? No sabemos muy bien qué pasa en sus cabezas y cómo lo viven ellos, ¿no? Yo no sé si es Ujú. por, pues eso, a veces, sobre todo desde el momento del diagnóstico, ¿no? Cuando el diagnóstico es una infertilidad masculina, un factor masculino, ¿no? A partir de ahí, ¿qué ocurre, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Cómo se vive eso? Bueno, lo normal. Vamos a decir lo generalizado, ¿no? Lo Es que lo general. normal. Bueno, a ver, en realidad creo que a priori no habría tantas diferencias entre un hombre y una mujer. Creo que afecta directamente a la autoestima. Ujú. Peso cultural, sí, que pues entiendo que tanto en los temas de género como en este caso, pues es diferente el peso cultural y las variables en ese sentido que puedan afectar o cómo lo visiona, cómo lo interpreta, pero esencialmente es un golpe a la autoestima, tanto en un caso como en el otro, ¿vale? Luego Ujú. ya las variables de personalidad y demás, a ver, está claro que al final, cuando hablamos de hombres y mujeres, al final hablas de cosas que son un poco estereotipadas. Y yo la verdad que siempre intento alejarme un poco de eso, tanto porque a veces desayuda más que ayuda y luego también porque si no sabes, haces un poco el debate, este eterno debate entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres de Marte, las mujeres de Venus, parece que nunca acaba, ¿no? Y que siempre estamos un poco... Pero a veces me gustaría hablar más de Eso es personalidad, verdad, ¿vale? pero es Mm, verdad o sea, es cierto que eso nunca es bueno, pero sí que en este caso, como siempre los tratamientos y la mayor parte del tratamiento recae sobre la mujer, ahí hay siempre como una diferencia de partida, ¿no? Incluso cuando hay un sí, factor totalmente. masculino, o sea, hay un factor masculino, pero el peso del tratamiento igual va a caer sobre la mujer. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un desequilibrio, ¿no? De partida. Luego ya, como tú dices, no se puede generalizar ¿no? en hombres y mujeres y cómo lo llevan cada uno. Sí. O sea, está la circunstancia de que el hombre
como tú dices, sea factor, o sea, tenga un problema de fertilidad por factor masculino, pero no significa que cuando es por factor femenino, o sea, y también podemos hablar de ello, ¿me entiendes? Que el hombre también lo vive a su manera. O sea, al final aquí es quién tiene la culpa, y lo digo completamente así, o sea, para, ¿vale? Ser como ir a lo feo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo que la culpa? Sí, la culpa, ¿no? Porque al final a lo mejor no es la que tiene problema de infertilidad, pero a lo mejor puede ser que lo desee más que el hombre y al final se sienta más frustrada, aunque no sea por ella, Ujú, por lo que no se puede tener hijos. Y viceversa es más ujú. raro, pero bueno, también se podría dar que al final el hombre también, aunque no tenga él el diagnóstico, por decirlo así, pero que al final también lo sufra el hecho de no poder alcanzar la paternidad o no tener hijos, aunque no sea por el factor, ¿vale? Entonces, al final, Ujú. por eso te digo que sí que quiero que hablar de personas, porque depende de la persona, ya no por ser hombre o mujer, también se lo va a tomar de una manera o de otra, que va a apoyar más el proceso o menos, ¿vale? Porque Ujú. si yo qué sé, por ejemplo, es que los hombres se implican menos o entienden menos, estas son cosas que se dicen, ¿no? O entienden menos el proceso de fertilidad que las mujeres. Claro, si caemos en esto, es como decir que es que los hombres se implican menos, y no es verdad. O sea, por lo menos desde mi óptica, no. De, de- Algunos de hombres se forma, implican menos. de forma Algunos hombres se generalizada, ¿tú implican crees menos. que no es así? No, porque también depende, si tú le dieras a él, o sea, si el médico directamente le diera a él el mismo papel protagonista que a la mujer, entonces ahí Ujú. ya sí podríamos hablar de quién se implica menos. Pero si de partida ya le estás directamente en el propio proceso implicando menos, que luego le digas que se implica menos, ¿vale? Y yo no vengo aquí a hacer abogado de nadie, ¿vale? No, no. Pero, pero claro, pero vamos a ser justos, o sea, si la parte contratante, ¿no? Como decía, si el médico implica a los dos y hay uno que se implica menos, entonces es culpa suya, vamos a decir. Pero si directamente la persona cuando habla está hablando a la mujer, se está dirigiendo a la mujer, le está contando las cosas a la mujer, ¿vale? Y luego además se hablan de cosas, oye, que tampoco digo que hablar de espermas los hombres entendieran, ¿vale? Pero en ese caso. Pero sí que desde luego que hablar de estrógenos y cosas en plan, hormonas femeninas y demás, no, o sea, o sea, el hombre no, eso sí que no tiene ni idea, porque no ha tenido una regla en su vida, no ha pasado por esas situaciones, no ha ido al ginecólogo, entonces sí que es verdad que a priori todo le puede sonar mucho más a chino, eso está claro, ¿no? Yo creo, ¿vale? Bueno, sí, sí, eso es verdad, a priori sí, pero es verdad que a nosotras también, lo digo por mis pacientes, tenemos un conocimiento también bastante básico y es cuando nos metemos en todo el proceso, cuando empezamos casi a estudiar, ¿no? Mucha gente que se pone a estudiar los conceptos y a entender todo eso y muchas veces ellos en ese proceso, ¿no? De aprendizaje sobre lo que significa la reproducción asistida, es verdad que no, que a veces no se implican tanto. Y puede, y yo esto es una de las cosas que quería hablar, es que puede que venga un poco de ahí. O sea, nosotros como profesionales de la reproducción, a veces nos dirigimos a ellas constantemente, ¿no? Y yo lo comentaba, no sé, con unos compañeros, hasta hace unos cuantos años atrás, nosotros para dar los resultados de las muestras de semen, las llamábamos a ellas. Sí. O sea, hasta ese punto muchas veces desde nuestro lado se les ha apartado un poco, ¿no? Ujú. Y puede que la raíz del problema sea esa, ¿no? Bueno, por decir una, ¿vale? Pero obviamente que hay, en general, y depende del caso, habría varias razones y varias circunstancias. Pero vamos a una pregunta, ¿no? Así al aire, ¿no? Si a una persona o sea, quiere algo, lo desea, ¿por qué no implicarse? O es que a lo mejor el problema es que no lo desea tanto. Ujú. Claro. Es que hay veces, y esto es lo que hay que entender, bueno, hay veces no, te diría siempre, casi, el proceso emocional de un miembro de la pareja y otro, ¿vale? Para no hablar de hombres o mujeres específicamente, no es el mismo. No es el mismo. Sí. Claro, y entonces, pero no es el mismo, ya no solamente por las estrategias de afrontamiento, podríamos decir, sino también por el nivel de deseo. Entonces, hay veces que desde fuera yo lo veo, ¿no? Hoy, por ejemplo, he tenido un caso sobre esto que me lo ha recordado. Se da por hecho que si la mujer lo desea, el hombre lo tiene que desear al mismo nivel que la mujer. Se da por hecho. ¿Vale? No sé, o sea, no es una cuestión que se pueda hablar en plan, pero tú lo deseas tanto como yo, es decir, porque claro, si no lo desea tanto como yo, entonces va a tener que hacer más esfuerzo por implicarse. Esto es así, o sea, motivacionalmente no va a estar tan ávido de información o de meterse en internet y contrastar conceptos
o de investigar incluso, ¿no? Porque al final, la verdad que os volvéis unas expertas todas en general de la situación, o sea, acabáis sabiendo un Sí. montón. Y a mí me enseñáis un montón en ese sentido. Pero claro, también es que hay una relación de verdad que tiene que establecerse entre lo que te interesan las cosas y lo que te implicas. Entonces muchas veces hay que empezar por ahí. A lo mejor el marido no está, o la persona, ya digo, no está suficientemente implicada porque no lo desea. Y primero habría que hablar de eso. Oye, tú lo deseas, no igual, entonces entender también en dónde está uno y dónde está el otro. Pues si no sería Y como eso, muy anacrónico, ¿sabes? qué conversación esa. Ya, pero es que hay muchas conversaciones de pareja que son duras y que son difíciles, sobre todo Ya, los que pero tienen que ver con planes de vida, ¿no? En ese sentido. y Claro. se puede, cuando uno se mete en una conversación así de complicada, entiendo que hay cosas que se pueden negociar, o sea, que uno puede decir, oye, o sea, yo sí quiero, pero quizá no tanto como tú y no pasa nada. ¿Eso es una opción? A ver, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Vamos, o sea, es que puede haber varios niveles. O sea, puede desde, no tengo como se hacía antaño, ¿no? Antaño sí que era, mira, a mí lo de los hijos me da igual, esto es un tema tuyo, tú te lo avisas y tú te lo comes, ¿sabes? Yo qué tengo que hacer, lo que tenga que hacer, pues ya está. Pero todo lo demás, sobre todo si se tenían los hijos de manera natural, es que era como así, era tú los has querido tener, pues tú los crías. O sea, es que se decía este Ujú. tipo de frases o de cosas, ¿no? Más o menos. Antaño tampoco hace mucho, pero para que me entendáis. Sí, sí. Claro, claro, llegados ahora mismo, a día de hoy, primero vamos a decir, ¿tú quieres tener hijos? ¿No? Primera conversación, ¿no? En plan, creo que habría que empezar por ahí. Te dicen que sí. Vale. Pero ¿hasta qué nivel quieres tener hijos? O sea, es decir, ¿qué estás dispuesto a hacer por tener hijos? Si es que no se puede tener de manera normal, que supongo que es cuando empiezan los problemas. Porque más o menos si una persona quiere tener hijos, yo qué sé, método tradicional es lo que hay, y entonces en ese sentido los tienes y luego ya los crías y demás. Pero cuando empiezan las complicaciones, es cuando a lo mejor ahí el nivel de implicación sí que es importante. Porque claro, uno no está dispuesto a sacrificar y a renunciar a las mismas cosas porque no lo desea tanto que el otro. Es ahí donde están los problemas. Pues yo estoy dispuesta a llegar, yo qué sé, lo que haga falta, a hubo donación, a estar 10 años, a lo que fuera. Y la otra persona, en este caso el hombre, dice, pues mira, yo no lo deseo tanto como para pasar por eso. Ujú. Entonces, claro, eso es muy importante a la hora de ponerse de acuerdo en cuanto a los objetivos, porque además no solo son objetivos, de verdad, es un tema económico, un tema emocional, un tema temporal. Al final, es una empresa, ¿no? Como muy grande y es verdad que estar unidos y de acuerdo es muy importante. Pero si no, ¿qué hacemos? Obligamos. Muchas veces lo de la culpa, que sale mucho, a veces tiene que ver con esto, fíjate. A un nivel como muy sutil, echar la culpa sirve para que el otro se implique más, por ejemplo. La culpa siempre ha sido un mecanismo para movilizar a las personas, ¿vale? Cuando hay gente que manipula, por ejemplo, y quiere conseguir algo de los demás, generalmente se victimiza y le echa la culpa a esa persona, ¿vale? Entonces, si la persona lo que quiere es movilizarte, que te impliques, que pues a lo mejor, pues es que no me quieres, pues es que claro, tú me dijiste, pues es que ahora me has engañado porque no vamos a tener niños. Y un poco en la línea de estas frases van por ahí, van por la idea de llevarte a donde yo estoy y que tú estés donde yo estoy, ¿sabes? Claro, y eso es que nos estaban aquí comentando cuántos problemas se solucionarían con esa conversación previa. Claro, lo que pasa que muchas veces uno no sabe que va a ser, que se va a complicar tanto, ¿no? Se pone a tener hijos y realmente dices, bueno, lo intentamos unos meses, tú no sabes que se va a complicar tanto. Y cuando ya se ha complicado mucho, quizá esa conversación ya no se tiene. Porque es como, ¿no? Es como que ya se da por hecha. Es decir, tú ya me dijiste que querías tener hijos, con lo cual ahora vamos a reproducción asistida porque es lo que nos toca en el siguiente paso. Y quizá ahí esa conversación no se da, ¿no? Puede ser. Ciertamente, quizás por llegar al momento en el que se llega y cómo se llega, o sea, quiero decir, como que es un poco a trancas y barrancas todo esto, ¿no? Y entonces Ujú. pues, te cuenta la noticia, entonces te sientes muy mal y claro, y me imagino que no quieres que la gente se sienta mal, ¿no? No, venga, que lo vamos a conseguir, que venga, que vamos a hacer lo que podamos. Pero es lo que tú dices, al final quizás el camino o la aventura es demasiado dimensionada para lo que uno espera. Y ahí es verdad que puede ser culpa de los dos, o sea, quiero decir, que ninguno lo dice, ¿no? Uno Ujú. por no herir, supongo, o lo que sea, pero sí que a lo mejor hace una resistencia más pasiva, ¿no? En este caso me refiero al hombre, claro. Y la mujer tampoco quiere preguntar por no saber, ¿sabes? Lo que te digo, o sea, que a veces puede ser un poco culpa de los dos, en ese sentido, que ninguno lo diga. Es verdad que luego se discutiría posiblemente si no se está de acuerdo, y eso también da miedo. Pero a Y veces no se esto pueden evitar las también, cosas.
Luego también nos pasa y lo vemos muchas veces con los pacientes, ¿no? Hay parejas que se unen muchísimo durante el tratamiento, ¿no? Y que realmente salen incluso reforzadas de todo el proceso. Y hay parejas que después del tratamiento se rompen. Incluso habiendo conseguido, ¿no? Tener un hijo y demás, simplemente hay muchas, algunas muy rápido incluso, ¿verdad? Cuando llega el hijo y demás, y enseguida pues se ve que no hay más camino para ellos, ¿no? Y esto también es algo que vemos, que vemos, no, no voy a decir a menudo, pero vaya. eh, Sí, totalmente. En lo que has dicho al principio, cuando une, pues porque posiblemente sí se desea lo mismo, y cuando se separa, porque posiblemente no. Claro, ¿no? Tiene bastante lógica. Y, o sea, es que si tú estás mal antes de tener el hijo, cuando tienes el hijo vas a estar peor. O sea, nunca vas a estar mejor cuando tienes el hijo, porque la calidad de vida y la relación de pareja se resiente mucho. Entonces, siempre vas a, en ese sentido, la pareja siempre se va a resentir. Entonces, depende de dónde estés, pues se resiente más. vaya, vaya temazo nos hemos metido, madre mía. Y tú crees, porque hay una cosa que siempre me llama la atención de los hombres que están en esto, y es que, por ejemplo, las mujeres enseguida pues nos juntamos, ¿no? Pues hay comunidades en Twitter, en Instagram, en el que el 99% son mujeres. Hay hombres, y además los conozco y les mando un saludo desde aquí porque son muy pocos, y Ujú. contando su experiencia, contando cómo se sienten. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué les cuesta tanto a ellos, no sé, expresarse o querer compartir esa experiencia? Pues ahí sí que podría haber un poco de estereotipo, de cliché cumplido, por decirlo así. Yo creo que las mujeres, y no hacéis mal, habéis aprendido a gestionar la angustia hablando más que los hombres, ¿vale? Y también llorando, las dos cosas, que no hacemos los hombres, o no con tanta normalidad. El hombre quizás se come más los problemas, ¿no? Y lo lleva un poco más por dentro y si acaso lo habla con alguna persona más de intimidad, en general, ¿eh? No estoy hablando solo de la fertilidad, pero en Ujú, general. sí. Y las mujeres soy más dadas de, ¿no? De, pues estoy así, me siento así, pues esto me pasa, pues esto no sé qué, ¿no? Creo que como apoyo social está muy bien. Pero hay veces también que hay que tener cuidado porque recibís muchos inputs en ese tipo de grupos, también los de WhatsApp, me consta, y hay veces que los grupos incluso llegan a perder cierta identidad y se mezclan, y hay gente embarazada con gente que no, y gente que ya tenía niños con gente que no, y claro, y es que el proceso de cada persona es muy particular. Y a veces yo he sido con, vamos, lo sé, lo he tenido que trabajar, que hay personas que han tenido que dejar el grupo porque más que ayudarlas, les estaban desayudando en ese sentido, Ujú, ¿vale? No hay ujú. filtro, entonces te está llegando constantemente determinados inputs y a veces no es fácil, sobre todo si estás en una beta o estás después de un negativo. Bueno, pueden ser situaciones muy complejas, ¿sabes? En ese sentido. Sí, hicimos un directo solamente hablando de eso porque me parece súper importante cuidarnos también, ¿no? Es decir, coger todo lo positivo que tienen los grupos de apoyo y cuidarnos de esas cosas negativas que también pueden aparecer, ¿no? Que no son pocas también. Y mucho más en los grupos de WhatsApp, que son como más privados, con lo cual se habla Claro, mucho más abiertamente, pero en realidad son los mismos peligros, ¿no? Que nos encontramos en los otros grupos de apoyo. Pero sí que es verdad eso, que muchas veces, de hecho, cuando yo he comentado esto en Twitter y demás, preguntando cómo se sienten ellas respecto a sus parejas y respecto a su implicación sobre todo, recuerdo una de ellas me decía una frase que le dijo a su marido y es, has estado varias semanas haciendo un estudio de mercado para comprar una impresora, ¿vale? Y no eres capaz de aprenderte 4 o 5 términos que tenemos que utilizar en este tratamiento, ¿no? Entonces, esa sensación es una cosa que se repite a menudo, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Impresora, ponle coche, ponle tal, de repente, ¿no? La pareja se centra muchísimo en algo y cuando hay algo tan importante como este proceso, es como si quisieran, sí, sí, mantenerse un poquito alejados. Puede ser por miedo, eso también. algunos seguramente sea su manera generalmente, no solo, o sea, cuando una persona tiene un mecanismo de afrontamiento, no solo lo va a utilizar en la fertilidad, ¿vale? Ujú, Lo va a utilizar cada vez que se sienta angustiado.
Entonces, Ujú. si tú descubres que tu pareja gestiona los problemas así, justo con la infertilidad, también es para mirárselo, quiero decir, ¿vale? Porque esto ya, o sea, ya venía sonando de antes, ¿no? O sea, no puede ser que sea una persona súper asertiva, súper empática, que de repente tal, pero de repente llega la infertilidad y todo lo contrario, ¿no? O sea, no. Eso es porque generalmente es así. Pasa que a lo mejor en ese momento, en un tema tan importante o tan difícil, pues se nota más, ¿vale? Pero ese Sí, señor, ese hombre, tendrá una manera de gestionar las emociones a lo mejor negando o bloqueando o sea, su manera de no dolerse, de no hacerse daño es no pensar, no entrar, no darle bola a las cosas. Pero ya te digo, eso será con todo, ¿vale? A lo mejor lo único, el trabajo, quizás, pero todo lo demás sí, en ese sentido. Si no, no sería muy coherente. Las personalidades al final, aunque no nos guste en ese sentido, pero el psicólogo lo que se nutre es de entender que al final, para bien o para mal, todo tiene una coherencia en su personalidad. Y cuando tiene unas ujú, defensas es por una razón, cuando tiene otras es por otra. Entonces, vale, en ese sentido tiene que haber coherencia. Pero también le puede pasar algunas veces a mujeres también esto de bloquear emociones y no querer tampoco. Bueno, al final es una defensa que pueden tener muchas personas, quiero decir, ¿vale? ujú. Mm. Sí, que no es exclusiva No, de en ese los caso hombres no. actuar así. Lo que pasa que, como nosotros tenemos en general, vamos a decir, un mecanismo de afrontamiento no tan basado en la emoción en sí, o sea, no en cómo te sientes, sino en solucionar las cosas, ¿no? Es como Ujú. tendemos más a, tienes un problema, solucionalo, ¿no? O si me siento mal, pues esta es la manera de dejar de sentirme mal, ¿no? En ese sentido, como puede que seamos más prácticos. Entonces, a lo mejor se asocia y se confunde esa practicidad que sí es típica del varón con el hecho de que puedas tener una persona que tiene un mecanismo de afrontamiento que lo que hace es bloquear emociones. No es lo mismo. Ujú. Que eso, claro, ¿Eso es se lo que tú entiende o no? dices. Eso, sí, 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 pero es Sí. algo que habría que resolver para la vida, ¿no? Ya no, no solo por enfrentarnos a la infertilidad, sino para la vida en general. Porque luego muchas Claro, veces hablamos de esto y yo recuerdo que tú me abriste los ojos respecto a eso, ¿no? Lo que viene después es todavía mucho más grande, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Porque obviamente el sufrimiento de la reproducción asistida es un sufrimiento muy particular, pero cuando ya conseguimos tener un hijo, lo que nos viene a partir de ahí es un tsunami, ¿no? Entonces, no nos preparamos normalmente y a mí me pasó, yo recuerdo pues eso, en una de las sesiones que tuvimos, de repente como que me abriste una ventana al futuro y yo dije, uy, pues que yo esto no me lo había, es que no lo había pensado, ¿no? No, no me había claro. puesto en ese, un poco por el miedo, ¿no? El miedo de no saber si eso va a llegar, yo creo, ¿eh? Por lo menos personalmente yo creo que es lo que me pasó. Ese miedo de no saber si lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir nos hace no querer pensar en qué va a pasar si lo consigo, ¿no? Y ese Mm. qué va a pasar es muy grande, ¿no? Y es muy grande y deberíamos llegar muy preparadas para ese momento. Claro, pero te refieres lo que estábamos comentando antes, un poco una vez que nace el niño, el tipo de Ujú. relación también entre la pareja y la comunicación que se puede dar y todo esto. El niño, digo Eso yo, es. perdón. ¿Te Si referís a no eso, no? resolvemos, exacto, si no resolvemos muchas de las cosas que, ¿no? Yo siempre lo comento desde el punto de vista femenino, es decir, si podemos aprovechar el embarazo para tener un acompañamiento psicológico y para ir resolviendo cosillas que a lo mejor tenemos ahí, ¿no? Cargando en la mochila, pues cuando llegue ese bebé, nosotras iremos más descargadas. Si no, pues quizá toda esa mochila nos pese mucho más en ese momento y hablando de la pareja y hablando de los hombres, en realidad es lo mismo. O sea, si un hombre hay ciertas cosas que no ha trabajado, ¿no? Y que tiene enquistadas, que no tiene estrategias de afrontamiento, cuando se encuentre con un bebé, pues todo eso, no, es que eso puede explotar. Mira, lo más difícil de ser padres, para mí es que las personas en general no aprenden por lo que tú les dices, aprenden por lo que ven. De hecho, o sea, tiene lógica. Porque si a ti te dicen tonterías y tú les haces caso y la supervivencia va de lo que los demás hacen para sobrevivir, ¿vale? Y eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, claro, por mucho que un padre y una madre se empeñen en tener un discurso súper bonito para su hijo, si ellos no dan ejemplo, no, ¿vale? El ejemplo más tonto que pongo siempre. ¿Tú quieres que tu hijo o hija no diga palabrotas? Pues que no las digas. No sirve de nada que tú digas un montón de palabrotas, por ejemplo, viendo el fútbol,
y que luego le digas, ay, a los castigas porque dicen palabrotas. O sea, no, ¿vale? Y con esto lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Entonces, dicho lo cual, si tú no tienes empatía, tú no puedes enseñar empatía a tus hijos. Si tú no tienes una estrategia de comunicación efectiva con tu pareja, eso va a repercutir en la descendencia, obviamente. Y así con todo. Si tienes alguna angustia que no eres capaz de manejar, pues lo mismo. Y así con cada cosa. Si no sabes inglés, no puedes enseñar inglés. Entonces, luego queremos que nos hagan hijos súper fantásticos, súper tal, súper cual, no sé qué, y se llevan los hijos al psicólogo. Y en ese, hoy día, bueno, yo lo agradezco, no tenemos ningún problema, ningún reparo en llevar a los hijos al psicólogo, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Exacto, En ese sentido. Claro, exacto, sí, entonces, sí. y solo te he hablado de cosas así como muy inocentes, ¿eh? Que las hay mucho peores. Totalmente, totalmente. Esa era otra de las cosas que yo quería intentar por lo menos darle un poquito de luz en ese sentido. ¿En qué momento con nuestra pareja nos puede venir bien decir, mira, tenemos que ir a ver un profesional porque esto, aquí hay algo que no está yendo bien, ¿no? En este proceso de reproducción asistida tú sabes perfectamente cómo son las fases, tú sabes cómo funciona todo. En qué momento podemos decir, vamos a llamar a Alfredo o vamos a buscar un profesional que nos ayude Sí. a gestionar esto? Mira, no por estar en fertilidad, incluso yo creo que te lo podía generalizar. O sea, mira, precisamente hoy también lo hablaba algo parecido con un paciente. Estar bien no significa no estar mal, ¿vale? Porque muchas veces no estar mal simplemente lo que son las personas son compañeros de piso. Tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío, llegamos a casa, cenamos, nos contamos un poco el día, salimos con alguna pareja, pero bueno, luego tenemos también nuestras amistades, nuestros hobbies, y así pasamos un poco el día, pero bueno, nosotros estamos bien, nosotros no tenemos ningún problema, ya, bueno. Pero eso no es estar bien, eso es no estar mal, que no es lo mismo, repito, ¿vale? Entonces, claro, hay gente que se puede tirar así toda la vida, ¿no? Muchos padres, nuestros padres, por decirlo así, muchos padres, pues quizá muchos han vivido así, ¿no? Al final también era otra época, ¿no? Y demás. Y Hoy no las era cosas están raro cambiando. realmente. No, no, de hecho era lo normal, no, casi. Vamos a decir, no del todo, pero muchas parejas, y me atrevo a decir la mayoría, muchas de ellas se podían haber divorciado y no lo hicieron, ¿no? Por un poco el costumbrismo y bueno, y estigmas también, por supuesto, claro que sí, que a día de hoy pues se han superado. Entonces, claro, eso es estar bien. Mira, yo con eso ya iría a terapia de pareja, Ujú. claro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, por ser un poco más, si encima discutes y encima lo poco que habláis os molestáis, o yo qué sé, al final, porque a ver, discutir siempre se va a discutir, ¿no? Vamos a Exacto, decir, sí, claro. eso cuesta a veces decir pues, que es una discusión normal y en qué momento, imagino que por la frecuencia, ¿no? O sea, discutir es normal, pero si discutes, no sé, constantemente por todo, ¿no? Pues ahí hay algo más, ¿no? A ver, como discutir es inevitable, pues yo diría que es inevitable en cualquier relación y o convivencia. ¿Eh? Inevitable. Y si no se discute, algo pasa. O algo incluso puede ser malo a largo plazo. Entonces, yo creo que lo importante es la comunicación. O sea, no los conflictos, que sí se van a dar, sino una vez que se han dado, cómo los podemos resolver, cuánto duran, cuánto daño hace a la pareja esos conflictos, el saber perdonar, ¿no? Al final hay un tema ahí también de aprender, de equivocarse, de mejorar, de ir conociendo al otro, de no sé qué. Pero luego hay veces también que hay que ser honestos en una cuestión y es, a veces, tú, pues, no sé, las relaciones van durando tiempo, ¿no? Pues, tiene una evolución. Y hay veces, ¿sabes qué pasa? Que las personas no evolucionan de la misma manera. Eso también pasa con amistades, Ujú. pero no pasa nada. Tú sigues siendo su amigo, aunque os veáis menos o tengáis menos cosas en común, pero seguís siendo amigos. Claro, con una pareja más bien difícil, ¿no? Había que plantearse otros modelos de pareja como surgen ahora en día, hoy en día. Pero, claro, pero a día de hoy, o sea, cuando hablamos de una pareja clásica, por decirlo así, claro, hay veces que es que realmente se llega, mira, por ejemplo, por temas laborales. Pues hay personas que, claro, tienen un recorrido laboral, eso les supone un ejercicio vital de evolución y tú conociste a tu pareja antes de, pues, cuando estabais empezando a trabajar y lleváis 15 años o 10 años y posiblemente ya no sea la misma persona en muchos aspectos. A ver, esencialmente puede que sí, pero pueden haber cambiado gustos, pueden haber cambiado valores, pueden haber cambiado formas de ver la vida. Y si no se evoluciona, que muchas veces no pasa, bueno,
no se evoluciona en conjunto, pues cada vez la distancia va siendo más grande. La edad también, obviamente, también influye, ¿no? Lo que te va apeteciendo, lo que no te va apeteciendo. La diferencia de edad, ¿verdad? Que a veces, no sé, ¿no? Como para el amor no hay edades, ¿no? Y demás. Bueno, sí las hay. Bueno, Y afecta bastante también sí el las ritmo de hay. vida. Claro, y la calidad, o sea, es Sí. decir, lo que le apetece o no tiene muchas veces que ver con la edad también, ¿sabes? Entonces, esas cosas se Y paran, se ve quieras o mucho en no, parejas a lo no, no el mejor que han amor todo lo empezado muy puede, ¿no? Pero, jóvenes. claro, No, claro, no, no claro. todo. No. Ojalá. Es que si fuera tan fácil como el amor pues lo puede todo, pues no estaríamos, no, no necesitaríamos tantos Bueno, psicólogos en realidad. claro, eso es así, ¿no? Pero Eso es sí, así sí es cuanto verdad que más. se ve mucho eso en parejas que se han conocido muy jóvenes, ¿verdad? Y pues eso, pasan 15, 20 años y efectivamente pues son otras personas realmente. Sí, sí. Y Y bueno, siempre, o se encaja o se sigue juntos, que es lo que te exacto, decía antes, exacto. pero con más discrepancias ya hay más historias que otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque esto yo lo vivo mucho con mis pacientes. ¿Qué pasa cuando ellas dicen, mira, sí, vamos a una terapia de pareja porque nos hace falta, porque no nos estamos comunicando, estamos teniendo peleas constantes, vamos a ir a una terapia de pareja? Y él dice, no. Bueno, a ver, complicado. Vamos a ver. Realmente, a ver, por empezar desde una base un poco más. mm, bueno, mira, es que no sé cómo formulártelo para no liar y meterme en un jardín. Pero a ver, generalmente les llegan, en este tipo de casos que tú creo que estás diciendo, les llegan a poner en un brete. Ujú, O vas a pareja o lo dejas. O sea, lo sí, dejamos. ¿Vale? Entonces, ante ese brete, generalmente se acaba cediendo. ujú, Pero efectivamente. claro, pero ¿qué ocurre? Es que hay veces que las personas le tienen miedo al psicólogo, pero no, o sea, es una cosa muy generalizada, ¿vale? O sea, no todo el mundo está preparado o siente mucha inseguridad respecto a lo que va a ocurrir ahí y contar esas intimidades, pues no a todo el mundo le place, ¿vale? Y es difícil en ese sentido. No todo el mundo tiene la misma cercanía con la psicología, por llamarlo así. Pero luego también hay personas que nunca, nunca jamás irían a terapia. También incluye a mujeres. Las personas que te digan, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienen los demás, malo. Y encima esa persona no iría a terapia. Cierto. Y cuando van obligados, porque claro, yo ahí yo ya no los veo, ahí es donde los ves tú. Cuando los ponen efectivamente, ¿no? En esa situación de decir, mira, o vamos, porque no hay más opciones, y van, cuando descubren algo o van completamente bloqueados y no quieren saber absolutamente nada y solo han ido por acceder. A ver, no te digo que en algún caso pueda ser así, pero lo que más me viene a la cabeza, entonces por algo será, es lo siguiente que te voy a comentar. Suelen luego estar, en mi caso al menos, o sea, más agradecidos por lo que ha ocurrido de lo que esperaban al principio. Sobre todo porque supongo que uno de los miedos que tienen este tipo de personas o situaciones o contextos que hablamos es que creen que el psicólogo le va a dar la razón en todo a su mujer. Entonces, otro de los motivos que les da como bastante reparo. De hecho, había un meme hace poco que me pasaron que, a modo, ya sabes, de gracia, decía algo así. En plan, un psicólogo que se ofrecía y decía, por no sé cuánto dinero, dime qué quieres que le diga a tu marido. Y Me llegó, me llegó, te digo, bueno, me pero es llegó. verdad que en terapia de pareja generalmente no consiste en dar la razón a nadie. Son dos personas que lo que vienen yo creo que es a conocerse o a volver a conocerse muchas veces y en ese sentido entenderse y hacer un trabajo de empatía. Si resulta que al final se descubre que no se puede estar juntos, o sea, de una manera sana, pues hay que decir que también puede ser parte de la terapia, es decir, ¿vale? Pero desde lo que cada uno decida, es decir, yo, por lo que estoy viendo, lo que me estoy conociendo, lo que te estoy pudiendo conocer a ti, me doy cuenta de que no eres la persona que ahora mismo quiero o deseo, ¿vale? No es, o sea, tú puedes aguantar o tolerar lo que no te gusta de esta persona. ¿Qué balanza hay en la que tú sopesas si, porque a ver, cosas malas siempre va a haber y cosas que no nos va a gustar siempre va a haber. Un psicólogo no hace magia, ¿vale? O sea, eso es así. Entonces, lo que pasa es que esas cosas las tienes que aceptar o tolerar, vamos a decir, resignarte, no sé, lo que queramos. Pero al fin y al cabo te tiene que compensar. No consiste en dar la razón, ¿me entiendes? Dice, no, es que tú lo estás haciendo muy Ujú. mal. Hombre, si estamos hablando de un caso, pero es que eso no iría nunca al psicólogo, vamos, de género, pues evidentemente no, pero vamos, estamos hablando de cosas normalitas.
estas situaciones, exacto, que vemos claro, habitualmente, ¿no? Sí, que sí. es verdad que uno a veces piensa que va a ir a dar la razón y no se trata, es que nadie tiene la razón, ¿no? Como tal, ¿no? Sino se trata de ver Son cómo. maneras de vivir, claro. Exacto, y No, cómo sí, comunicarse y mejorar esa comunicación, ¿no? Que es muchas veces lo que nos falta. Yo sí. intento a veces pues aconsejarles que sean asertivas, ¿no? Que no esperen a que ellos reaccionen de una determinada manera, sino que pidan y que digan, mira, yo necesito pues que cuando vayamos a las citas estés pendiente o que estés pendiente también de mi medicación igual que yo, porque así me siento acompañada, ¿no? Intento pero claro, muchas veces, pues esos A son ver, recursos. una cosa. Ahora que acabas de decir esos ejemplos, cuidado con pedirle pegas al olmo, ¿eh? De verdad. Claro, pero Sí, exacto, o sea, tú puedes pedir eso y luego que funcione o que no funcione, o que te hagan caso o que no te hagan caso. Pero muchas veces creo que tienes que como que expresar lo que tú quieres y no esperar que alguien haga lo que a ti te gustaría que hiciera sin que él lo eso sepa, ¿no? totalmente. O sea, Eso, es o sea, como si yo tú no no, formulas el deseo, claro, complicado. o sea, no Claro. puedo esperar que me lea la mente, ¿no? Y que me acompañe a todas las sesiones si yo no le estoy diciendo, oye, para mí es importante que me acompañes a todas las visitas, ¿no? Cosas, por, Muy por decir importante cosas eso que estás concretas. diciendo. O No, no, sea, muy importante eso que estás diciendo, de verdad. No sé por qué, la verdad, supongo que es un tema cultural, se da por hecho cosas en las relaciones que no hay que dar por hecho, ni mucho menos. Como si fuera lo normal, ¿no? Es como, no, lo normal sería, ¿no? Entonces empieza partiendo de ahí. Lo normal sería que tú tuvieras esta actitud conmigo. No, normal no. O sea, no sé, yo no me meto en la categoría de normal, ¿no? Son cosas que exacto. depende de la persona, hay gente ya te digo más empática, menos, es que depende. Pero de verdad que si hay veces que uno se lleva muchas sorpresas como con quién estoy cuando se está en un tratamiento de fertilidad, es porque a lo mejor no se ha hecho el proceso de pareja adecuado o no se ha conocido lo suficiente a las personas. Claro, si este es, como hablaba hace poco en el otro vídeo que estuve con Marian, Ujú, si lo más grande que te ha pasado en tu vida con tu pareja es esto, es que claro, te vas a dar cuenta de muchas cosas a partir de aquí. exacto. Para bien y para mal. Quizá Para bien y descubres para muchas mal. cosas muy buenas Sí, sí, sí. o quizá descubres efectivamente pues que no. Bueno, pues que no era lo que tú esperabas y lo que pasa que como mujer es complicado porque es que es muy duro ya romper una pareja así en general, pero cuando tú estás rompiendo una pareja que tiene ese objetivo de vida y tú encima te estás viendo en una edad que nos suele pasar, ¿no? Ninguno nos pone, bueno, la mayoría no nos ponemos con esto con 30 años, sino que ya estás tú en una edad en la que sabes que puede ser complicado, estás pensando, ¿y ahora qué, no? Uf, yo desde el punto de vista de una mujer, romper una pareja, pues en esa situación es todavía más duro de lo normal, ¿no? Sí, lo que ocurre, a ver, cuando llegas a esa situación, lo que pasa es que aceptar la realidad es muy difícil, o sea, es decir, no anteponer lo que deseamos, pero mucho cuidado con lo que deseamos, porque si al fin y al cabo vas a tener hijos con esa persona y luego, porque al final la realidad es la que es, te vas a divorciar, ese señor va a ser el padre de tus hijos toda la vida. Y depende de quién estemos hablando, es guay o no. Ujú, Vale, exactamente. por el proceso que tú ya sabes que yo he vivido esa situación, ¿no? La precuela antes de los niños, lo feliz que es antes del embarazo la pareja, cómo después del embarazo se va marchitando hasta que lo divorcian y cómo luego continúa el proceso de divorcio. Y claro, y es que se generan ahí un montón de cosas de que luego la gente te llega a verbalizar y dices, yo, ¿por qué este señor tiene que tener derechos sobre mi hijo? Pues porque es así, no se los podemos quitar. Y entonces ahora, pues tienes de alguna manera o no, vamos a decir, depende cómo se haga, va, por el bien del hijo, relacionarte con esta persona el resto de, no el resto de tu vida, pues no el resto de tu vida, pero hasta que los hijos campen por ahí, pues son muchos años. Muchos, muchos años, sí, sí, sí. Claro, y temas de pensión, bueno, de repartos, de no sé qué, de familias. Si tú no aguantabas a tu suegra, pues en esta situación que sepas que tu hijo va a estar con tu suegra. Vale, si antes no te apetecía. Y cosas así, ¿sabes? Uf, uf. Claro. Pues es que, no, desde aquí un beso a mi suegra, que es maravillosa. Pero es esto, no sé, esto no lo hablamos nunca. ¿No? O sea, cuando nos vamos a enfrentar a este proceso, no es algo de lo que hablemos para nada.
No, porque la angustia no deja mirar tan lejos. Es más lo que vas a perder en el momento. O sea, lo que voy a perder, no voy a tener el niño. Es lo que me importa. Lo que vaya a pasar después no lo sé y no lo veo y no lo quiero saber. Lo que me importa es ahora, este hecho, ¿no? Y ya está. Pero bueno, eso es como lo de querer tener hijos igual. O sea, quiero decir, aunque lo estamos hablando desde la parte más negativa o tal, pero o sea, es lo mismo. Al final, las personas que quieren tener hijos y de alguna manera no saben bien en qué consiste tener hijos, porque lo tienen idealizado, por lo que sea, y luego se llevan también muchos chascos, sobre todo el tipo de vida que tienen y la calidad de vida a la que aspiraban, o el desarrollo Incluidas profesional incluso. incluidas las personas que han pasado por reproducción asistida, que yo creo que esto Sí, sí, crea, sí, 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 crea una totalmente. angustia terrible, porque dices, madre mía, lo deseaba tanto, lo he luchado tanto y ahora soy infeliz, ¿no? Y creo que esto crea, pues eso, mucha angustia y pesa muchísimo, ¿no? Yo lo he vivido también con pacientes y pesa mucho sentirse así, ¿no? Es como, ¿por qué me siento tan mal si he conseguido todo Sí, y lo que quería y por lo que he luchado tanto? te puedes sentir hasta mezquina, incluso a veces te puede dar, bueno, digo a veces por, la mayoría de las veces incluso te da reparo comentar. Y eso, entonces lo que va es como que también una cosa que tienes que, una frustración que no puedes verbalizar, tienes que vivir en silencio, ¿no? Hace mucho sacaron una película, a lo mejor la gente se acordará que se llama Malas Madres, una comedia americana, estas típicas, ¿no? La Ujú. típica actriz y tal. Y venía a defender un poco la idea de poder quejarse siendo madre, ¿no? Puedes decir, pues estoy hasta el gordo de mis hijos, pues porque habré sido madre, hombre, no se lo iba a hacer. Pero que tú que tú puedes jugar en arameo de vez en cuando, puede ser muy liberador sin que te juzgue la gente, ¿sabes? O incluso pudieras sentirte comprendida en ese sentido. Justo. Pero Y a veces esto se hace muy difícil desde el punto de vista de la infertilidad, imagínate, claro, o sea, es también, dificilísimo. claro. Eso os lo contarán a vosotros, porque, bueno, y alguna vez el Twitter tiene esa ventaja, ¿no? De que puedes crear perfiles anónimos y sí que he leído alguna vez a alguna persona pues verbalizar esto, ¿no? Lo he luchado, me ha costado mucho, lo tengo aquí y está siendo una carga tremenda, ¿no? Y está siendo mucho peor de lo que yo me lo imaginaba, ¿no? Y por lo que comentabas también, ¿no? Esta idealización de la maternidad, un poco de Instagram, ¿no? Que vivimos ahora, en el que vemos constantemente madres felices y todo es maravilloso y, ¿no? Y sí que hay parte, es verdad, hay parte de personas que están reivindicando, ¿no? Un poco la maternidad real y contar las cosas un poquito más como son. Pero yo creo que a veces desde el otro lado lo vemos como, bueno, eso no me va a pasar a mí, porque yo lo quiero tanto, ¿no? Lo deseo tanto, que eso no me va a pasar a mí, yo no voy a sufrir así, ¿no? Y luego pasa. Hombre, sí, la verdad que no hay nada que sea, o sea, yo te diría que nada es bueno perpetuamente. Pero además, en una situación en la que tienes una deprivación de sueño, tienes que estar dando de mamar 4 horas, luego limpiar, luego no sé qué, luego no sé cuántos. O sea, quiero decir, y bueno, y si empezamos a hablar, mira, hasta los 3 años, hay una estadística que ahora no la recuerdo bien y si no mentiría, pero vamos, es bastante brutal en cuanto al número de divorcios que se dan en ese plazo. Claro, es el plazo en el que el niño es lo más dependiente, ¿no? Hasta que ya Ujú. puede andar, hablar, ya no usa el dodotis, demás, ¿no? Y ya es más autónomo y ya incluso lo puedes dejar, ¿no? O con más gente, o lo que sea y tal. Pero esos 3 años, si encima trabajas, son muy complicados. Muy, muy complicados. Le faltan horas al día, en general. Claro. Y es que a día de hoy tampoco tenemos una fórmula, porque antaño era fácil, aunque no fuera lo apetecible ni para Ujú. unos ni para otros, y no se pudiera elegir, pero era muy básico. Al final era prácticamente como hace la mayoría de los animales de la naturaleza, la mayoría, que no todos. Algunos están los roles cambiados también. Pero el hombre provee y la mujer cuida. Claro, con ese reparto, pues todo está mucho más equilibrado. A día de hoy se genera, ya no solo porque si además tuviéramos todos, imagina, fantásticamente, el mismo tipo de trabajo, Ujú. las mismas horas, el mismo tal, el mismo cual, pero es que no es así. Es que hay trabajos que son más duros, más exigentes, requieren eh, más esfuerzo, no sé, o uno madruga antes, el otro no sé qué. Entonces, claro, es que a veces es un sin Dios acoplar eso. Pero totalmente, totalmente. Claro. Cuadrar horarios, Sí, sí, es que sí, sí.
es así, es durísimo y por eso también se reivindica ahora tanto los cuidados, ¿no? Es decir, nosotras necesitamos tiempo para esos cuidados. O sea, una baja maternal cuando uno la vive o sea, es ridícula comparado con el tiempo que tú necesitas para, ¿no? Para cuidar. Y sobre todo eso, si quieres mantener un trabajo, si quieres mantener un ritmo de trabajo normal, es que es una locura. Y ahí también se resienten las parejas, lógicamente. Lógicamente, por Claro. eso es tan importante este trabajo previo. Yo creo que este directo lo resumiría un poco así, ¿no? En la importancia del trabajo previo y de la comunicación, ¿no? Sí. En la pareja para que los hombres, claro, porque era un directo sobre infertilidad masculina, pero ya hemos visto por dónde, por dónde se ha movido, pero porque realmente es así, ¿no? O sea, creo que el trabajo previo es lo más importante, es lo más importante. Y trabajar en la comunicación, y si no la hay, trabajarla porque es que o sea, es que vosotros tenéis esas herramientas, ¿no? Para poder ayudarnos en ese sentido. Vamos, sí, yo subrayo, suscribo todo lo que has dicho. Tampoco quiero, sabes, que tampoco hay que psicologizarlo todo, ¿no? Yo tampoco quiero caer en, no, pues todo el mundo debería, pero sí que es verdad, joder, no sé cómo explicar, no quiero hacer propaganda, pero a cierto nivel creo que conocerse personalmente es súper importante en la vida. Es más, si nos ponemos así como muy, la persona con la que más tiempo vas a estar, vas a ser tú mismo. Entonces, conocerse es muy importante, lo que quieres, lo que no quieres, lo que te gusta, lo que... Y hay veces que, hay momentos, no quisiera señalar una cosa de lo que has comentado antes, hay momentos muy duros porque lo más difícil es una crisis en la que tú tienes una pérdida que no sabes cómo manejar. Y hay veces que Ujú. eso te puede condenar la vida. O sea, es decir, al final te metes en un problema mayor por no haber sabido renunciar a una cosa, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Pero esto puede ser en general, o sea, pues en un trabajo, una pareja, sin que hablemos de hijos, una pareja que te puede destrozar la vida, ya está, sin que estemos hablando de todo Sí, esto. sí, sí. Y también, pues, de tener una pareja, o sea, un hijo con alguien que no, que al final, aunque tampoco te lleves a matar, pero que tampoco va a ser eso lo que uno espera, ¿no? Como proyecto. Entonces, claro, Ujú. forzar la máquina, se dice así vulgarmente, a veces te puede llevar a más problemas que soluciones. Y en ese punto en concreto, sí que creo que una terapia te puede salvar la vida, sinceramente. Totalmente, yo estoy convencidísima y por eso, pues eso, ¿no? Todos estos directos sobre psicología tienen mucho que ver. Yo lo que quiero con esto es eso, ¿no? Abrirle un poco la ventana a la gente para que se asome y vea en qué consiste, ¿no? Y qué es lo que se puede hacer recurriendo a la psicología, porque o sea, es que a mí, yo siempre lo digo, o sea, yo gracias a lo que he trabajado contigo he ganado años de vida. O sea, Qué guay. Muchas gracias. que es verdad, o sea, ¿podría yo haber resuelto esos problemas yo sola? Pues a lo mejor, pero lo mismo habría tardado 10 años más. Y entonces he conseguido, ¿no? Y además ganar unos recursos y todo que me ha servido para todo, ¿no? O sea, tanto el primer proceso como el segundo después que hemos vivido juntos, pues eso, mis pérdidas, mis abortos y demás, yo todo lo que he podido evolucionar en ese sentido, a mí me ha servido para ser una madre feliz. Yo he sido súper feliz desde que está Noel y he podido disfrutar muchísimo y yo sé que obviamente lo he pasado mal en momentos, por supuesto, porque así es, ¿no? El posparto y normal, me han pasado las cosas normales, pero yo he disfrutado Ujú. muchísimo y yo estoy 100% convencida de que todo eso que yo he podido disfrutar y todo eso además que hemos podido disfrutar como pareja también, ha sido gracias al trabajo que hemos hecho antes. Es que estoy convencidísima, convencidísima. Yo, por supuesto, te estoy agradecida, ¿no? Bueno, lo siguiente, lo Bueno, siguiente. un placer, de verdad, es muy gratificante también poder hacer trabajos en ese sentido, que la gente luego se sienta como tú describes. Es lo que me gusta sobre todo de mi trabajo, ¿no? A veces ya Ujú. sabes que las cosas son más complicadas, ¿no? Y tal, pero bueno, muy bonito. Muchas gracias, Muri, por esas palabras, de verdad. No bueno, te lo digo, es verdad que hemos pasado momentos durísimos juntos y me has acompañado en momentos muy duros y ahora, pues bueno, toca celebrar que, ¿no? Que me encuentro así y que además todo eso lo conservo y lo llevo conmigo para siempre, ¿no? O sea, todas esas herramientas, todos esos aprendizajes ya están conmigo de aquí en adelante. Y bueno, y si Que en eso es algún una cosa muy momento importante. necesitara a otros, pues Sí. no te preocupes.
No, yo te llamaría enseguida Sí. si me hicieran falta otros, pero, pero No, no, me pero es siento verdad lo que eso, dices con una cantidad porque, de... sí. Perdona que te estoy cortando, a lo mejor hay un delay. Es una inversión que eso es así, o sea, es que no tiene fecha de caducidad. Y eso es muy importante. O sea, tú lo que has aprendido lo has aprendido y ya te sirve para, en teoría, pues, poder tener una supuesta mejor calidad de vida, que eso no significa conseguir todo lo que uno quiere, pero sí. Efectivamente, efectivamente. Así que nada, te agradezco muchísimo todo y este directo en particular que me ha gustado muchísimo porque creo que nos hemos metido en muchos jardines y Ya. eso, y eso siempre es interesante. Sí, 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 sí. No, yo también te lo Así, agradezco un montón. Está muy a sí, gusto, pues Muri. yo, bueno, intentaré raptarte también en otro momento para Claro, otros temas. Y claro que sí. nada, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por vernos ahora y en diferido, que luego sé que nos veis todas en diferido, y mandadnos vuestros comentarios también. Muy bien, pues Muchas nada, gracias, Alfredo. Un te mando beso un beso, grande. ¿vale? Hasta Chao. luego.